Efectivamente, cuando son las 8:45, ya tenemos en la línea telefónica a Miguel Nava Alvarado, defensor de los derechos humanos aquí en Querétaro, y quien nos va a platicar de un evento en el que participó allá en la ciudad de Zacatecas, en el primer encuentro internacional de mecanismos nacionales de prevención de la tortura. Miguel, buenos días. ¿De qué se trató? Buenos días, Luis Armando, buenos días a todas las personas que nos escuchan. Que trató de estos mecanismos que existen alrededor del mundo para prevenir la tortura, estos mecanismos nacionales del cual México ya tiene 10 años de ser parte. Estuvo el vicepresidente del Subcomité de Prevención de la Tortura de las Naciones Unidas, estuvo el nuevo representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México, y también estuvo el presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y todos los integrantes de los organismos públicos autónomos en el país. Aquí se trata de generar conciencia hacia autoridades y población de que, por ejemplo, en México, del año 2006 al 2015, existen únicamente 15 sentencias en tortura emitidas por un juzgado de distrito, cuando se han presentado 4.055 denuncias. O sea, 15 sentencias de 4.055 denuncias. Esto está diciendo de casos que se han denunciado por tortura, y aparte los que no se han denunciado, pues imagínate nada más los números cómo están. Existe una campaña de desprestigio para minimizar la responsabilidad de los agentes del Estado en prácticas de tortura. O sea, el Estado, a través de sus agentes, dice, no, nosotros no practicamos la tortura, eso es algo que ya no se hace en nuestro país, pero se sigue dando constantemente en México y en las 32 entidades federativas. El relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, así como el Comité de la Tortura de Naciones Unidas, han expresado que la práctica de la tortura en México es generalizada. Vino Juan Méndez, por ejemplo, que es el relator especial de la tortura de las Naciones Unidas, y eso dijo, y vino invitación de nuestro propio país, y nuestro país a través de la Cancillería no quiso reconocer, además se ofendió de que nos dijeran nuestras verdades en el ámbito internacional. Pero podríamos decir de Juan Méndez que hace una declaración en base a una investigación que hace en nuestro país, pero el 4 de agosto pasado, 2015, una investigación que tardó años, de 2009, junio de 2009, hasta 2015, el 4 de agosto, donde el Comité contra la Tortura se pronuncia en contra de nuestro país por acreditarse, no por entrevistas, por acreditarse la tortura en 4 mexicanos, una situación que pasó en playas de Rosarito a través de elementos del ejército mexicano. Es muy importante que la gente lo sepa, porque no se le dio la publicidad que debió haber tenido. Quiero decirte que esto que aconteció sobre el día 18 de junio de 2009 fue denunciado por los familiares de las personas torturadas, todavía privadas de la libertad, al día siguiente, el día 19 de junio. El día 19 de junio, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sabía de este caso, la Procuraduría General de la República sabía de este caso, que habían sido torturados en instalaciones militares bajo imputaciones de algún tipo de conducta ilícita, y sin embargo no se hizo nada a lo largo de los años. Fue hasta el 12 de octubre de 2015, o sea, 2 meses después, prácticamente poco más de 2 meses después, que la Comisión Nacional de Derechos Humanos emite su recomendación, pero cuando 2 meses antes ya se había pronunciado el Comité Internacional contra nuestro país. Esto es muy grave porque existe inclusive un señalamiento de este Comité Internacional para la excarcelación de estas personas que fueron víctimas de tortura y siguen privadas de la libertad. Generalmente la población no se entera de estos casos, pero son casos que se dan frecuentemente. Esta tortura puede ser física o puede ser psicológica o puede ser de ambas, pero se sigue dando. Estas praxis en procuradurías, con esta guerra, por así decirlo, contra la delincuencia, en donde muchas entidades federativas o municipios van ganando los delincuentes, y las autoridades ante esta presión política utilizan métodos para tratar de llegar al conocimiento de la verdad, torturando a personas que muchas veces no tienen que ver en los hechos, pues son muy graves, muy lamentables, y no abonan a la construcción de un Estado de Derecho. Lamentable finalmente, y muchas de ellas que conocemos a cuentagotas, si no es en redes sociales, es por alguna sentencia de las pocas que también se dan, pero que persisten y todavía se ponen dignos negando que haya prácticas al interior de todas las corporaciones o de las huestes de fuerza pública. Muchas gracias, Miguel. Perdón, adelante. Así es, y quiero avisar que ya se publicó una ley general contra la tortura, ya está publicada en el Diario Oficial de la Federación, pero esperemos que funcione y que la gente no viva acobardada y siga denunciando los hechos, porque es la única forma en que nosotros como organismos públicos podemos enterarnos de esta situación y hacer algo al respecto.
Claro que sí, la cultura de la denuncia es la que debe de fomentarse. Muchas gracias, Miguel. Buen día.